¿De dónde necesita venir para el cristiano la idea de la obediencia a Dios? Hemos practicado infinidad de normas y reglas religiosas que llegamos a pensar que Dios nos sujetó a ellas, a estas normas y reglas religiosas, a fin de poder expresar en nosotros nuestra justa obediencia. Si nosotros seguimos creyendo de esta manera, que fuimos sujetos por Dios a estas normas y reglas religiosas, si alguna vez decidimos no más seguir abrazando estas normas y reglas, esta experiencia nos puede hacer sentir que le estamos fallando a Dios. La pregunta entonces se hace necesaria a continuación. ¿Nos sujetó Dios de esta manera? Por medio de normas y reglas, y directamente a estas normas y reglas religiosas, incluso doctrinas o puntos de vista pastorales, puntos de vista congregacionales, denominacionales, oposiciones teológicas. ¿Cómo podemos estar sujetos a Dios, pero también a la vez sin correr el riesgo de estar equivocados? Te doy la bienvenida nuevamente a este ministerio, Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez y hoy tengo para ti el tema: Dios sujetó a toda la humanidad en Cristo Jesús. Algunas naciones han quedado sujetas a tratados o acuerdos comerciales dependiendo de la región a donde pertenecen. Son tratados comerciales regionales que lo conforman 2, 3, 4 o 5 naciones. En nuestro caso, nosotros pertenecemos al tratado con Estados Unidos y Canadá en este acuerdo comercial que se denomina el TEMEC. Tiene sus normas y tiene sus reglas. Y no nos podemos equivocar dentro de estos tratados, porque vendría a tener una consecuencia muy costosa y desastrosa para las naciones que lo integran, en este caso para nuestra nación. Pues déjame decirte que también Dios sujetó, pero no solamente a una nación o a un conjunto de naciones, sino a toda la humanidad, a todo el mundo, a todos los ha sujetado a Jesucristo. Y ha sujetado Dios en Jesucristo a toda la humanidad, y no puede haber en esta sujeción una equivocación, porque entonces pueden venir consecuencias, pero te aclaro que no me estoy refiriendo a un castigo o a una venganza de parte de Dios, ya que cuando sabemos que Dios ha sujetado a todos en Cristo, no los ha sujetado para que vengan a sentirse que están siendo controlados por Dios, porque recuerda que Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que al saber nosotros esta verdad, que Dios ha sujetado a toda la humanidad en Cristo, estamos realmente considerando a este Dios que en esencia y en su totalidad es amor, porque esta sujeción es en el amor de Dios. Esta sujeción entonces viene a ser por parte de un Dios amigable, un Dios bondadoso. Esta sujeción es amigable, es bondadosa, no para que tú vengas a sentirte que estás siendo controlado y mucho menos manipulado, porque Dios no te ha sujetado a las normas y a las reglas, no es hacia ellas esta sujeción, y que tú necesitas considerar que tú estás sujeto, porque tú no te puedes equivocar. Y si tú te equivocas, entonces
vendrá una consecuencia, pero que no tiene nada que ver con castigo o venganza de Dios, sino más bien con dejar de disfrutar lo que Dios ya había preparado en este propósito de sujetarte a ti junto con todos, junto con toda la humanidad. Nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 15, nos dice: y por todos murió, hablando de Jesús y hablando de esta sujeción de la humanidad de Jesús, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Aquí hay implícita la posibilidad de una equivocación, y dice Pablo, ya no nos podemos equivocar. Dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos ha sujetado a la obra consumada de Cristo Jesús. Y cuando dice, y por todos murió, es para poder llamar a todos dentro de los que viven, de los que tienen vida en Cristo Jesús, no por sus obras, no por sus actividades, sino por la obra consumada de Cristo Jesús. Sujetó a todos a Él y en Él, entonces, para que pudiéramos todos tener vida en Él. Entonces la vida la encontramos en Él, la encontramos que es una realidad por medio de esta sujeción, donde Cristo es mostrado como el que muere por todos, pero también es el que también resucita por todos y a todos. Él muere y resucita por toda la humanidad. Si Cristo muere, entonces todos viven como un resultado de la obra consumada de Cristo Jesús, ya que todos son incluidos, toda la humanidad está sujeta porque toda la humanidad ha sido incluida. Dios entonces está nombrando a los que viven y está nombrándote a ti, que tú vives por el hecho de haberte sujetado a este amor de Cristo Jesús. Todos, la humanidad entera. Esta sujeción entonces da como resultado que todos viven, Entonces hay una sujeción, pero no quiero que pienses que no hay un orden en la iglesia, que no hay un orden en el hogar, no hay un orden en el trabajo, en la familia, en la escuela, en todas las áreas de la vida. Definitivamente sí hay un orden, pero este orden, en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a tu sujeción y obediencia a Dios, este orden no está establecido por medio de normas y reglas religiosas. Este orden en gracia viene precisamente a ser expresado en la sujeción en que tú has quedado hacia el amor de Cristo, porque Él te ha sujetado a su obra y tú no estás sujeto a las cosas que tú haces. Las cosas y tu dedicación a lo que tú haces viene a ser un resultado, pero no es el fundamento. Es la consecuencia de vivir este fundamento de sujeción con la cual Dios sujetó a toda la humanidad, y es para que todos los seres humanos ya no vivan para sí, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso quiere decir que necesitamos reconocer que nuestra sujeción es en Cristo, con Cristo y bajo Cristo, y no bajo otras cosas diferentes. No puede haber una equivocación entonces en cuanto hacia quién hemos quedado sujetos. Todos y a todos nos ha sujetado Dios a Cristo, pero esa sujeción es en el amor de Cristo. Pero aquí lo importante es quedar con la convicción de que verdaderamente no estamos sujetos a otra cosa que no se llame Jesucristo, que es la expresión de todo el amor y de toda la compasión de Dios que le dirige
a todo el ser humano y que con su bondad lo guía y lo lleva a cambiar su opinión que ha tenido acerca de Dios. Dios no viene a cambiar. Nosotros somos los que necesitamos cambiar de la opinión que nosotros hemos tenido equivocada. No nos podemos equivocar, y para eso entonces es muy importante y muy vital para nuestra vida, para nuestras vidas, esta verdad, ser precisos aquí en la verdad de a quién Dios sujetó todas las cosas. Vamos a descubrirlo. Ahí en el libro de Filipenses, en el versículo 2, Pablo dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un gran nombre, que es sobre todo nombre. Y más adelante en los capítulos siguientes, ahí enseguida, también dice que Jesús tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero es Jesús, pero una norma, una doctrina, una regla religiosa, una posición doctrinal no tiene el poder para que tú quedes sujeto a ella. Una organización, una institución religiosa tampoco, a menos que tú le des ese poder a esta institución. Entonces, ¿a quién sujetó Dios todas las cosas? Sujetó a Cristo. Y no podemos permitir interferencias de terceros, de terceras cosas, terceros elementos, terceras personas, terceros poderes, terceros potencias, incluso seres angelicales no vienen a tener una entrada aquí como terceros en nuestra relación con Dios. Ciertamente tienen una posición de servidores hacia la humanidad, y es algo tremendo para nosotros esta revelación de los ángeles. Pero Dios no sujetó a la humanidad, a este mundo, a los ángeles. Dios no sujetó nada absolutamente a estos ángeles, y nos dice el libro de Hebreos, nos dice claramente, si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Hebreos, aquí se nos dice de manera contundente, en el versículo 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No sujetó este mensaje, no lo sujetó a ellos. Y es más, Pedro también nos dice que no solo todas las cosas le están sujetas a Cristo, sino que estos mismos ángeles y la existencia de autoridades que pudiera haber, o potestades, todas estas autoridades y potestades y ángeles están también sujetos a Cristo. Entonces, todas las cosas realmente están sujetas a Cristo. Vemos aquí entonces el versículo 9 empieza a mostrarnos que vemos la humanidad de Jesús. Dios se expresa por medio de Jesús. Jesús, el ser humano, es la manera en que Dios está expresando a la humanidad ese amor, y está diciendo que en ese amor estamos nosotros sujetos. Entonces somos llamados a poner nuestros ojos en Él, en este autor y consumador, porque aquí nosotros hemos quedado sujetos en amor, en una relación de amor. Nos dice el versículo 9 de este mismo capítulo 2, dice: pero ahora vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Si realmente estamos poniendo nuestros ojos en el autor, entonces no podríamos evitar ver y fluir del consumado es, y no podríamos evitar que nuestra convicción firme es en el ahora es, en el ya es.
del consumado es, del hecho está de Cristo Jesús. Pero en cambio, si no fluimos del todo ya es que entonces no estamos poniendo nuestros ojos en Él. Estamos fallando y es porque estamos evitando, estamos fallando, mejor dicho, en evitar esta advertencia que nos dijo Pablo, que los que viven ya no viven para sí. Ahora nosotros reconocemos que quedamos sujetos en Cristo y ahora vivimos en esta sujeción. Pero dice el versículo 9 que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos a la humanidad en Jesús, pero también vemos aquí la divinidad de Dios. Lo estamos viendo a Él, lo estamos viendo al Cristo ahí que se estaba expresando por medio de Jesús, expresando ese amor y no expresando control, no expresando una relación basada en normas y reglas religiosas para tener control. Eso no tiene cabida en el caminar bajo la gracia. Puede ser muy apropiado y necesario para caminar en otras áreas sociales y políticas, comerciales y distintas leyes civiles, pero no tiene nada que ver aquí con el mensaje de la gracia, porque Dios nos sujetó directamente a Él, no para que nos sintiéramos vigilados y controlados como controla y vigila un policía. Tú puedes saber cuando una autoridad se acerca a ti y puedes detectar fácilmente si viene en una manera bondadosa, servicial, amigable, que está preocupado porque te encuentras en una situación donde necesitas ayuda tal vez, o puedes ver claramente que viene con todas las intenciones de arrancarte una mordida. Bueno, Dios no nos controla. Dios nos ha sujetado para que tú puedas fluir del consumado es, si tú lo quieres, porque tampoco Dios te lo exige, Dios tampoco te lo impone, pero te hace saber que todo fluye de Él y tú puedes fluir de Él, pero tú decides reconocerlo a Él en todas las cosas. El versículo 10 y el 11 dice de la siguiente manera: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En esta sujeción no hay separación. Hay una tremenda unidad con que nos santifica, entre el que nos santifica, que es Cristo, y nos santifica con una sola ofrenda y nos hace perfectos mediante una sola obra, mediante una sola ofrenda, y en su relación con los que son santificados. Aquí vemos el amor de Dios y su actitud que no cambia. Él sigue siendo amoroso y bondadoso y no nos considera separados de ninguna manera, ni siquiera lejanos. Nos considera que estamos en Él, por eso nos llama hermanos. Y todo esto solamente se puede ver en la verdad de que la humanidad ha quedado sujeta a este amor de Cristo que viene a ser expresado. Entonces, como dije anteriormente, no pienses que no hay un orden bajo la gracia. Claro que hay un orden en la iglesia bajo la gracia, hay un orden en la familia, hay un orden en el hogar, en el matrimonio. Claro que hay un orden, pero el único orden que hay no es el que viene de las normas y las reglas.
religiosas. El único orden es la sujeción que todos tenemos en Jesucristo, porque la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo sujetó a sí mismo a la iglesia, y en esta sujeción entonces nosotros fluimos para un orden de gracia. Y el único orden que existe es el orden establecido en gracia. En Efesios 5:24 leemos rápidamente: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, todos los que murieron y resucitaron, que son todos, que es toda la humanidad, están sujetos. Y aquí nos dice que Dios, por medio de Jesucristo, ha santificado y ha hecho que la iglesia sea pura y sea sin mancha. Y eso es verdad de todos, de toda la humanidad, porque todos están incluidos, y no es algo que se vaya a hacer hacia el futuro de una manera progresiva. Es algo que ya se hizo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. En esta sujeción somos inseparables de Él, somos todo lo que Él es, para fluir totalmente de lo que somos en Él. En esta unión de la humanidad con Él no cabe entonces el control. Y si tú pones tus ojos en Él, no hay doctrina, ya sea social, política o religiosa, que te pueda alejar o que te pueda sujetar, porque realmente tú estás fluyendo en esta sujeción en la cual tú vives en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos fluyendo de la realidad, de la última realidad. Hay una realidad para fluir de esa realidad. No podemos construir nada en nuestra mente fuera de esta realidad del consumado es, porque ya estamos en esta realidad. Entonces tú puedes fluir en todas las áreas de tu vida en el Señor, así como se les dice a los hijos ahí en Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, en esta sujeción que tiene toda la humanidad en el Señor, como sujetos a la obra de Cristo. En esta última realidad del consumado es, hecho está. Tú tienes una visión, Dios te da una visión para este mundo, y esta visión para este mundo es Jesucristo. Jesucristo, y la verdad en esta visión es que el mundo está ha quedado sujeto al amor de Dios, para que pueda vivir, para que pueda disfrutar de esta vida de Dios. Porque ahora nos vemos en el que nos ha santificado.